Y obviamente un tratamiento de ortodoncia te transforma la vida, siempre y cuando tú cumplas con las expectativas del paciente. También hay Sí, que hacerle entender al paciente de que no somos dioses. sí. O sea, a esas personas humildes puede hacerse caro, pero créeme que son los mejores pacientes. ¿Por qué? Sí, Pero claro. un tratamiento de ortodoncia te eleva una autoestima como tú no tienes idea. O sea, la Sí, seguridad que tú tienes al momento de hablar, de sonreír, de ¿no? sonreír. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Paracetallón. Ya saben, como cada domingo estamos en un episodio más y como saben, traemos diferentes especialidades de la rama de la salud, ya sea medicina, sea biología, y en este caso nos toca explorar un área que habíamos explorado antes, pero con una estudiante de odontología. Pero ya el día de hoy traemos a una especialista en el tema de todo lo que es los dientes, ¿no? Muchas veces le dicen así. Y pues vamos a hablar sobre temas muy interesantes que les va a gustar y también les va a sacar de duda a varias personas, ¿no? Doctora, ¿cómo está? Hola Jonathan, buenas tardes, gracias por tu invitación. Pues muy bien, soy doctora especialista en el área de Ok, ortodoncia, ya con 15 años en experiencia como dentista y 8 años de experiencia en el área de ortodoncia. perfecto, doctora. Y por cierto, se me olvidó mencionar su nombre. ¿Cómo la podemos encontrar en redes sociales? Liliana Hurtado, Ok, pero la clínica se llama Ortolat. Ortolab, perfecto. Entonces, amigos, para que si tienen duda y quieren ir a agendar su cita, ahí va a aparecer todos sus datos, ya saben. Y doctora, vamos a hablar, ¿no? Usted lleva ya, me comentaba, 15 años, ¿no? De experiencia, ¿no? O más, ¿no? Sí, bueno, ya como la licenciatura como tal, ya hasta Sí, ahorita 15 años, 15 años. pero en el área ya de la especialidad, sí, 8. Ok, y su especialidad me comentaba que es la ortodoncia, ¿no? Sí, me dedico todo lo que es la ortodoncia, tanto infantil, adolescente y adultos. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de la ortodoncia. Es un tema, hasta yo estoy usando ortodoncia, ¿no? No, y bueno, la pregunta fundamental, doctora, es cuando un paciente necesita ortodoncia, ¿no? Vamos a empezar un poco por ahí y ya después vamos a ir hilando un poquito más las ideas. Ok. Bueno, mira, lo fundamental, yo digo que como nosotros como ¿Ok? ortodoncista, básicamente la ortodoncia se encarga de alinear dientes, Ujú. ¿ok? Es lo que aprendemos al momento de formarnos como ortodoncista, Ok, pero va un poco más de dientes, o sea, la ortodoncia hoy en día ya tratamos al paciente de forma integral. ok. ¿Ok? No solamente vemos diente chueco, una mordida abierta, una maloclusión, sino que desde el momento que ya entra el paciente al consultorio es la oportunidad de nosotros de ver y evaluar a ese paciente cómo respira, cómo está su postura, Ok. cómo camina ese paciente, cómo habla, y ya de ahí podemos sacar un diagnóstico. Aparte también preguntarle al paciente cuál es la necesidad, porque a veces el paciente él quiere llevar ortodoncia, pero es porque no le gusta un diente o porque tiene Mm, un espacio o sí. porque no le gusta su sonrisa. Perfecto. Y es ahí donde, como usted comentaba, es importante porque varios pacientes, bueno, en el caso de los niños no está frecuente, pero tienen ciertas comorbilidades, ¿no? Y usted Exacto. las tiene que trabajar porque no es lo mismo atender a un paciente que tiene diabetes a una persona sana, ¿no? Y por eso ustedes hacen un tipo de historia clínica, un tipo Así de es, documento. así es. Perfecto. Entonces, por eso también los odontos les preguntan bastantes cosas, ¿no? Sí, y es muy importante, de verdad que a la hora de iniciar un tratamiento de ortodoncia es fundamental contar con una historia clínica del paciente, aparte de también brindar la seguridad y cuidar al paciente, ¿verdad? Sí, Porque puede totalmente. ser que ese paciente en cualquier otro momento necesite otra atención médica, bien sea con un cirujano, y si contamos con una historia clínica donde se cuente toda la trayectoria del paciente, si ese paciente es alérgico, está tomando algún medicamento, si es un paciente que padece alguna enfermedad autoinmune. Sí. Esto es muy importante que esté reflejado en la historia clínica y que ya todo doctor que lo vaya a ver esté contemplado eso. Sí, totalmente. Sí, da igual acá en el ámbito médico, la historia clínica es fundamental porque a como te puede ayudar en una situación legal, a como te puede Ah, sí, perjudicar si no lo pusiste. completamente, Entonces, de verdad. ese es algo que los médicos, ¿no? En formación tenemos que tener en cuenta porque han habido casos, no sé si le ha tocado Sí, y que de verdad. lamentablemente Bueno, hasta hizo bien, ahorita, pero no. gracias a Dios no, pero sí me cuido mucho en eso, o Sí, sea, y sí es muy importante. A veces se nos olvida, porque como todo, ¿verdad?
pero siempre o llamamos al paciente, ¿sabes qué? Se nos olvidó esto, por Sí, favor, para que pase, regrese, porque sí es muy importante, como tú dices, la parte legal hoy en día sí está tremenda, o está sea, sí tremendo. tenemos que cuidarnos mucho, cuidar al paciente y, o sea, es el deber ser. Sí, totalmente. Y algo que usted comentaba, ¿no? Porque mucha gente tiene la idea de que solo es ponerte un metal. Solo es poner, entonces realmente no, de hecho es un procedimiento, ¿no? Una evaluación. Aquí nosotros siempre tocamos que la medicina es individualizada, porque no, yo creo que también la de pasar a usted, no el mismo tratamiento de, no sé, alguna colocación del bracket le funcionó a otra persona, ¿no? Claro, claro. Entonces, sí es importante que tenga eso en cuenta. No sé, y bueno, para los que no saben qué es la ortodoncia, básicamente es los brackets, ¿no? Que le dice a Sí, mucha gente, ¿no? la ortodoncia es eso, o sea, pero lo que tú acabas de mencionar es muy importante. No es solamente pegar un braque, Sí, es saber todo lo que tú le vas a hacer al paciente. sí, También saber cómo va a reaccionar el paciente a ese tratamiento, si el paciente de verdad es un candidato a llevar ese tratamiento, sí, porque hay pacientes adultos que también tenemos que evaluar muchas cosas al momento de iniciar un tratamiento de ortodoncia, la edad, el tipo de hueso, cómo están sus encías, si ese paciente presenta alguna enfermedad autoinmune, si ese paciente, cómo está su higiene, porque si es un paciente que tiene una higiene deficiente, imagínate cómo va a ser durante todo el tratamiento de sí, ortodoncia. claro, sí. Por eso ahí es importante que les... Por eso creo que antes, bueno, le hablo de mi experiencia, no sé si es así, pues te tienen que hacer limpieza dental, Sí, tienen que, si tienes alguna carie, tienes que controlarla, así es. quitarla, ¿qué más? Bueno, o sea, hasta sacar las muelas, ¿no? En algunos Sí, casos, ¿no? importante, hay pacientes que a veces quieren iniciar tratamiento y sí está el compromiso, ¿verdad? Hay pacientes que tienen las muelas del juicio Ok, y la causa número uno de un problema de diente chueco, si hay presencia de terceros molares, son los terceros molares. ok, Anteriormente, pues se sacaban muchos dientes, se optaba por la extracción de los premolares, ¿ok? Pero hoy en día hay más artículos, hay más información, entonces podemos hacer tratamientos menos ok. invasivos y usando nada más las extracciones de las muelas del juicio. Sí, totalmente no. Entonces, hablamos de que normalmente el 90, quizás 95% llega por un problema estético, ¿no? Así ¿Hay es. algún 5, 1% que llegue por algún tipo de problema, no sé, no pueda morder o algo así, que no sea precisamente estético al ponerse la ortodoncia? Sí, Ok, muy poco, porque créeme que, como tú dices, la mayoría está enfocado en la estética, sí, más no en la función, sí, que lo principal para mí sería es la la función. función. O Sí, sea, que un paciente te respire bien, que un paciente mastique bien, que un paciente sepa la importancia de cómo morder los alimentos, eso es clave. Pero el perfecto. paciente no sabe eso y obviamente no es su culpa, ¿verdad? Pero nosotros como dentistas tenemos que alimentar y cultivar y enseñarle al paciente la importancia de la parte funcional también, que Sí, no solamente es un diente derechito, puedes tener tus dientes bien bonitos, bien derechos, bien blancos, pero no muerdes bien. sí, sí, entonces... Entonces, sí es muy importante Sí, esa por parte. eso es importante acudir con personas que sepan, ¿no? Esa Sí, es la otra, ¿no? Y ahorita vamos a tocar, yo siempre ahorita me adelanto un poco, pero entramos a una parte que le llamamos mitos, porque ok. siempre le pregunto a especialistas, ¿no? ¿Cuáles son los mitos de su área, ¿no? Pero entonces ahorita vamos a, a tocarlo, ¿no? Entonces, doctora, ya sabemos más o menos cuándo ponerlo, se individualiza cada caso. ¿Y cuáles serían esas ventajas, obviamente, la parte estética, pero también cuáles serían esas desventajas, ¿no? Que tiene el tratamiento con ortodoncia? O también la pregunta hay, ¿existen desventajas? Pues mira, como tal desventaja no le veo. Ok, O sea, un tratamiento de ortodoncia yo digo que es un tratamiento, es una inversión que sí, tú claro. haces en ti, ¿verdad? Y cuando se hace un tratamiento de ortodoncia a temprana edad, es la mejor inversión que tú puedes hacer en tu hijo, en tu hermano o en aquella persona de verdad que tú detectes ese problema y que lo Ok. puedas ayudar y puedas intervenir a tiempo. Aparte de que hoy en día hay muchos problemas de la respiración, Ujú. o sea, todos los pacientes ahorita, tanto niños como adultos, ya ven normal estar roncando, estar respirando por la Sí, boca. tener apneas, ¿no? Exactamente. Entonces, que están optando a usar aparatos, pero si todo eso se lleva, o sea, no solamente el dentista, tiene que ser un trabajo Sí, multidisciplinario claro. donde intervenga un otorrino, o sea, que vayan varios doctores y se dé con la causa del problema. Porque el ortodoncista puede solucionar, te puede enderezar los dientes, pero cómo están tus vías aéreas, Sí, totalmente. cómo está respirando el paciente, es
o sea, sumamente importante ese O, tema. o también el otro punto, hasta las personas con obesidad tienden a tener más episodios de apnea, ¿no? Y hasta Sí, se llega a normalizar el que esté aquí y se escucha el ronquido en la otra sala, ¿no? así es. Entonces, y de ventajas, ¿cuáles son las ventajas, no? Pues mira, yo creo que la mayor desventaja para el paciente es el costo. Ok, ahorita vamos a tocar ese tema, ¿no? Es Que el está muy costo padre. porque, como le digo al paciente, pues sí, lamentablemente sí es un costo variable, pues la odontología no es barata. Sí, La odontología, pero es un área de salud. Imagínate tú, sí, o sea, ¿qué área de salud, a qué médico tú vas y te regala un tratamiento? no, Ninguna sí, parte, ¿verdad? totalmente. Y nosotros como profesionales tenemos que cuidar esa área, o sea, no podemos regalar Sí, el tratamiento, tenemos que ser, claro, el paciente que no pueda apoyarle, sí, pero ofrecerle un plan de financiamiento, o sea, darle la oportunidad de que se realice el tratamiento, que se sienta apoyado, pero no negarle tampoco la oportunidad de decirle, sabe que no es para ti, o sea, sí. sí existen las formas de que él pueda iniciar, pero hacerlo más accesible. Claro, sí. Y ahorita que nos metemos un poco en el costo, ¿no? De hecho, ahorita vamos a hablar de las ventajas, ¿no? Eh, Muchas personas pues no tienen el acceso, ¿no? A ponerse por la cantidad de dinero, ¿no? Y ahí la pregunta sería, ¿cómo sé cuando un tratamiento o un ortodoncista me está cobrando bien? O sea, en el sentido de que ya lleva más de 2 años, 3 años, ¿cómo sabemos que realmente nos están cobrando bien, ¿no? Pero antes de eso, me gustaría tocar el punto que usted dijo, no puede regalar su trabajo porque la odontología, no sé si le pasó como estudiante, es cara. Sí, O y nos sea, le cuesta, piden pacientes, no sé si así se maneja un poco enojado, ¿no? De que les piden claro, pacientes y que usted tiene que comprar su material, tiene que traer su caja y luego le quedan mal los pacientes y claro que llega un sí. punto en que usted ha invertido demasiado y obviamente como toda especialidad tiene que redituar. Porque con estudiante de odontología le preguntaba, ¿no? ¿Por qué a la gente no le interesa su salud? Y se ve como a la boca, como a los dientes, como un ente aparte. Se le ve como si fuera algo Aislado. aislado. Entonces ella me decía, si te sangran las encías, te levantas en la mañana, ¿qué haces? Vas al médico. Pero si te están sangrando las manos, ¿por Ahí qué sí si vas, vas al sales médico, corriendo. no? Entonces hay que tener esa educación porque hasta ciertos problemas pueden terminar en una meningitis por alguna infección, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a desviar tanto, ¿no? Entonces hablamos de Pero los disculpa costos, que te ¿no? interrumpa, sí estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, Sí, sí, yo para todo, y a todos mis pacientes se lo digo, la puerta de toda enfermedad está en boca. sí, Todo lo que tú lleves a tu cuerpo, ¿por dónde entra? Por la boca. O sea, ¿qué le das tú a tu cuerpo? Entonces, muchas pacientes pues dirán a veces cuando tú le dices, pues no, eso no tiene, pero sí, sí sí. tiene mucho que ver. Lo que tú comes, lo que tú haces, o sea, cómo eso puede manifestarse en tu cuerpo, o sea, el tipo de alimentación, si padeces de alguna enfermedad como diabetes, hipertensión o otro Enfermedad de problema, Erge, ¿no? sí, o sea, Reflujo todo gastroesofágico. está relacionado con boca. La boca hay un sinfín de bacterias Sí, y siempre esas bacterias van a estar allí. Pero nosotros tenemos que saber alimentar esas bacterias, porque hay bacterias buenas y como bueno, también hay bacterias malas. sí, Entonces, si yo me encargo de alimentar las bacterias buenas, voy a favorecer toda mi microbiota, tanto oral como intestinal. sí. Pero si yo me enfoco en alimentar solamente bacterias malas, pues ahí va a haber un mundo siempre de infecciones y todo eso conlleva, o sea, todas esas infecciones se van a Y canalizar por hematógena, medio, ¿no? exactamente, se van al torrente sanguíneo y donde ocurre un sinfín de enfermedades, que a veces tú vas al médico, todo está bien, pero cuando realmente le revisa a los pacientes sus dientes, hay un problema, hay una Sí. caries, Ujú. hay una gingivitis, Sí, un desgaste dental, ¿no? De hecho, exacto, un nosotros, bruxismo, un bruxismo, por ejemplo, nosotros acá en medicina, ¿no? En enfermedad de reflujo gastroesofágico, una manera que podemos ver, ¿no? Es esa litosis no continua, sí, esa sensación de caliente, ¿no? Y también el desgaste dental, ¿no? exacto, Entonces, como le comentaba, no se debe de excluir a los dientes, ¿no? Un doctor me decía, un oncólogo, estamos hablando de cáncer, me decía, es que lo que no hacen las personas es que con su boca están cavando su tumba, porque como usted comentaba, de ahí se relacionan enfermedades como metabólicas como la diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, hasta
hay una bacteria que leí el otro día que se llama Periformas gingivalis, algo así, no sé, Ajá. que está relacionada ya con enfermedades autoinmunes, ¿no? En cierto porcentaje. Pero entonces sí es importante tener esa cultura, ¿no? Sí, De y la también, o prevención, ¿no? sea, como te digo, hay muchos médicos que sí invitan a todos sus pacientes, ¿sabes qué? Ya fuiste a revisión del dentista, por lo menos todos los pacientes que son hipertensos, todos Ok, los pacientes que son diabéticos, lo ideal es que su internista o su médico le refiera, ¿sabes qué? Visite a su dentista, vaya a hacerse su limpieza, cheque como todos esos infartos sí. que tú ves que le dan al paciente y cuando muere el paciente, ¿qué es lo primero que se escucha? Comía muy sano, era muy saludable, hacía mucho deporte, pero nunca se dio la tarea de ese paciente de visitar a un dentista y ver cómo estaban sus dientes, cómo estaba su salud periodontal, cómo estaban sus encías. Sí, y también pasa, ¿no? Que ahorita lo vamos a tocar, es de que también a veces es una excusa, ¿no? Es que está muy caro. La gente tiene para ponerse 1,500 pesos en unas uñas, en Sí, plancharse cabello, en irse de antro a comprar la botella más cara, pero no tiene ni una limpieza dental. pero yo digo que es porque no existe el hábito, ¿verdad? No Igual, esa es existe la otra. cultura y tan importante que es porque yo a veces comento, o sea, igual cuando tú te haces una limpieza dental, la sensación de frescura que sientes y de limpio que sientes en tus dientes es una sensación que tú dices, wow, quisiera hacérmelo todos los días, Sí, ¿verdad? Pero es lo que tú dices, nadie te quiere pagar los 1.000 pesos de la sí, consulta, nadie te quiere pagar los 1.500, nadie se quiere quitar la carie, porque como no duele el diente, pues sí, no hay emergencia. Pero si tú ves que te cortan, ahí sale corriendo porque obviamente les da miedo, ¿verdad? Que sí, haya una totalmente. infección o algo así. Pero sí, o sea, los dientes no es una cosa aislada del cuerpo, o sea, está conectado, cada diente está conectado con un órgano. Y es Sí. sumamente importante eso. Ahorita hay muchos artículos que avalan toda la conexión que hay. Lo que pasa también es que en la universidad esos temas no son tocados con mucha profundidad, Mm, pero hoy en día, o sea, hay un mundo de información que tú dices, wow, o sea, cómo esto todo está relacionado, el sí. cáncer, el Alzheimer, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades autoinmunes, y todo está relacionado con boca. Sí, totalmente. Y sí, entonces, antes de pasar un poco a los costos, ¿no? Y hablar sobre ese punto, también vamos a hablar sobre el dolor de muela, ¿no? A las 3 de la mañana. Ya me imagino que le manda mensaje, pero ahora sí me gustaría enfatizar cuáles son las ventajas de tener un tratamiento de brackets o de ortodoncia. Ok, bueno, mira, depende cómo lo vea el paciente, porque Ok. te habla ¿Se puede sacar un poquito más? te voy a hablar de la consulta. Ok, Hay muchos pacientes niños, ok, que la ventaja es espectacular en un paciente que está en crecimiento. Tú al momento de tú poder detectar cualquier tipo de problema en un niño que tiene 3, 4, 5 años que está en crecimiento, los resultados son maravillosos. ok, ¿Por qué? Porque tú puedes controlar la respiración, su postura oral, enseñarle a los padres cómo identificar ok. y cómo pueden corregir todo eso. O sea, le vas a quitar años de tu vida a tu hijo de poder llevar un tratamiento mucho más invasivo Sí. cuando sea adolescente que poderlo corregir a tiempo, o sea, detectando las necesidades, pero en el momento preciso, ¿ok? Ahora, cuando son pacientes ya adolescentes, pacientes adultos, que ya el problema está, pues sí, también es un poquito, pero el paciente viene más enfocado en la estética, Ok, ¿ok? Y obviamente un tratamiento de ortodoncia te transforma la vida, siempre y cuando tú cumplas con las expectativas del paciente. También hay sí, que hacerle entender al paciente de que no somos dioses. sí, O sea, nos enfocamos en lo que se puede hacer y hacerle entender al paciente lo que yo puedo hacer. sí, Pero si eso no está con la expectativa del paciente, dejárselo claro. sí, Pero claro. un tratamiento de ortodoncia te eleva una autoestima como tú no tienes idea. O sea, la Sí, seguridad que tú tienes al momento de hablar, de sonreír, de ¿no? sonreír, o sea, de sentirte bien contigo mismo, Claro, sí. el poder masticar bien, comer bien, hablar bien, todo eso es muy importante. Y es una ventaja súper bien que puede tener una persona al momento de llevar un tratamiento de ortodoncia. Sí, estaba muy bien, ¿no? Porque muchas personas, ¿no? Hasta tienen problemas de autoestima, ¿no? Por sus dientes, Sí, ¿no? sí, no sonríen. No sonríen, sí. Entonces, así. Bueno, y ahorita que hablamos de las ventajas, doctora,
Eso es importante mencionarlo, ¿no? Porque normalmente, ¿qué edad le tocan de consulta a las personas? ¿Cuál es la frecuencia que más hay de personas en su consultorio? ¿Son niños o son adultos o jóvenes? Variado. Ok. Sí son niños, adolescentes, adultos, pero la mayoría son adolescentes adultos. Y sí, entonces claro que si se pudiera atacar un poco, ¿no? Antes usted diría, tiene mayor ventaja de habituar, ¿no? No sé, la mordida y todo eso, ¿no? Sí, por lo menos cuando trato pacientes que están en crecimiento, digo, wow, o sea, cómo es un resultado bonito, Sí. ¿verdad? Porque también tenemos la ayuda de las mamás y de los Mm, papás, están ahí detrás de los niños. Pero sí. un paciente adolescente No, no es se más quiere difícil. cepillar los dientes, quiere cancelar la cita, un paciente adulto te posterga la cita, ¿sabes qué? O sea, no dan como esa prioridad. Claro. Cuando un paciente es niño y obviamente tiene la responsabilidad con sus padres, pues son los papás los que están allí Sí. guiándolo, ¿verdad? Y es muy importante eso y agradezco todo ese apoyo por parte de los padres. Pero también con los adolescentes y los adultos, sí nosotros también fomentar Sí. esa responsabilidad al paciente y crearle la conciencia. O sea, si tú no pones de tu parte, no vamos a ver resultados. Sí, totalmente, ¿no? Y es así. Perfecto. Entonces, ya saben, amigos, padres de familia, lleven a sus hijos a una evaluación dental, ¿no? Entonces, doctor, entramos ya un poco a este limbo, ¿no? A este punto, y es acerca de los costos, ¿no? Es, ¿Ok? es algo que siempre le dan de preguntar. Lo primero que le dan de preguntar son Sí, sobre los costos, ¿no? Y mi pregunta sería, ¿es caro la ortodoncia? No sé, ¿cómo lo ve usted, no? pues mira, todo depende, obviamente vivimos hoy en día, o sea, tampoco puedo decirte que es caro para un paciente, porque a veces eso les ofende también cuando tú dices, para él Sí, puede ser caro, como hay pacientes que de la mano te dicen, y tú te quedas asombrado y dices, bueno, a veces te da hasta miedo decirle el precio al paciente y el paciente se lo pago de una vez, ¿ok? Pero, o sea, yo lo veo, no es caro, ok, es un plan de inversión, ¿ok? Donde sí existen personas también muy humildes, sí, personas de clase media como personas de clase alta. A esas personas humildes puede hacerse caro, pero créeme que son los mejores pacientes, ¿por qué? porque son esos pacientes que te llegan a la consulta y se pasaron todo un año ahorrando y tú le dices cuánto cuesta el tratamiento y son los pacientes que valoran más tu Sí, atención, valoran más el tratamiento. Son pacientes puntuales que están allí, o sea, mes con mes. Un paciente con mayores recursos no hace eso. Sí llega y te puede pagar la consulta, todo, pero es un paciente que no valora porque tiene esa, ¿cómo te digo? Esa facilidad de tener ese sí, dinero, ¿verdad? claro, sí, Y está bien, porque tú no lo puedes subestimar, o sea, pues sí, pero ese paciente que le cuesta más es un paciente que quiere terminar. sí. Es un paciente que le echa gana al cepillado, es un paciente que se enfoca en cuidar su alimentación, es un paciente que trata de llegar puntual a la cita y que si no los tiene te dice, doctor, aguánteme y en la quincena le pago. Pero es un paciente que no te posterga la cita y que está allí. Mm, Pero los demás pacientes, pues sí, si tienen la oportunidad, pues no les importa. sí, esa es otra, ¿no? ¿Ok? Sí, claro. Y sí, o sea, como te digo, pues tiene mucha importancia en cuanto a los costos, pues tú tienes todo tratamiento es personalizado, ¿ok? No todos los tratamientos son Sí, iguales, totalmente. no todos los tratamientos pueden valer lo mismo, porque puede haber un tratamiento de un paciente, por lo menos un niño que lleva un aparatico de ortopedia son 6 meses de tratamiento. No es lo mismo que un paciente adolescente, que puede ser año y medio, 2 años, o un paciente adulto, que puede ser 2 o 3 años. Sí. ¿Ok? Entonces varían los costos. Ahora, tú le puedes dar a ese paciente un plan de presupuesto y le dices, sabes que tu tratamiento es en base a 2 años. Ujú, Vas a tener un pago inicial y tu mensualidad de tanto, por tanto tiempo que va a durar tu tratamiento. sí. Si ya tú te excedes, ¿qué pasa? Pasaron los 2 años y medio y el paciente empieza, doctor, ¿y cuándo voy a terminar? Si usted me dijo que llevo 2 años, que mi tratamiento era 2 años. Ok, sí, Sí. sí te lo comenté desde un principio, pero ¿cuánto has llegado tú a tu consulta? Sí, esa es otra, ¿no? Se pierden los pacientes 2 y 3 meses y quieren regresar como si nada y con el estrés de cuándo termino. ¿Cuándo termino? Cuando te perdiste 2 y 3 meses. Como hay pacientes que mi respeto con ellos son pacientes puntuales
Y que bueno, lo ideal es que tú también seas responsable y que le cumplas al Sí, paciente. claro, porque al ser frecuente, usted lo dijo perfectamente, ¿no? Uno pues cumple con sus citas y hay una mejora, una mayor evolución, menor Exacto, costo, ¿no? claro. Entonces, claro que me imagino que y ahorita que lo toca, ¿no? La pregunta que tenías es la siguiente, ¿no? Que algunas personas ortodoncistas argumentan que muchos tratamientos se prolongan innecesariamente, ¿no? Digo, no todos, eso es Sí, importante mencionarlo porque no podemos englobarlo, ¿no? Pero pasa eso realmente de que yo como ortodoncista lo voy a aguantar 3 meses más, ¿no? Para seguir recibiendo la mensualidad, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Sí sí. pasa eso. Pues mira, yo digo que si hay pacientes que sí me comentan cuando llegan pacientes de otras clínicas, sí existe eso, pero ¿por qué existe eso? Porque tú no tienes una planificación con ese Ok, paciente. Y si un paciente llega, inicia un tratamiento de ortodoncia, así a la buena de Dios, te dieron la cita, vente, te coloco los brackets, ese doctor no te explica cuál es tu problema, qué va a sí, solucionar, cuál es tu diagnóstico, porque es una enfermedad. Nosotros tratamos también una enfermedad. ok, Esa enfermedad tiene que tener un diagnóstico, el por qué yo llegué a esto, cuál es la causa y cuál es el tratamiento. sí. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Por cuánto tiempo, doctora, yo voy a pagar esto? Si el paciente se asesorara también con el doctor Mm, de todo eso, yo digo que podemos disminuir porque sí pasa. sí. Pero obviamente si tú no llevas un control, si yo no llevara un control en mis pacientes, pues me paso más de 2 años. Sí, Y claro. para mí mucho mejor porque yo estoy percibiendo un ingreso, Sí, pero totalmente. para el paciente no, Sí, porque para el paciente es una salida. Entonces, sí es muy importante, aparte de que no es ético tampoco, ¿verdad? O sí, sea, porque totalmente, tú, ¿no? pues como todo, ponernos en el lugar del paciente Sí. también. O Lo que sea, usted decía, ¿no? De que hasta la clase baja, clase media, que hace ese esfuerzo, ahorra, claro. trabaja y todo, para que como que dirían por ahí, Sí, se o sea, como pasen, que yo me ¿no? agarre, ¿sabes qué? Hay tratamientos que tú puedes decir por 2 años, pero en un año o año y medio ya el paciente, voy a hacer yo la maldad de estar 2 años con el paciente. Si el paciente terminó antes, Claro, se da de alta el paciente. sí, Y eso claro. se le tiene que informar al paciente antes de que él inicie el tratamiento de Sí, ortodoncia. yo siempre digo que uno en cualquier profesión que tenga, ya sea una licenciatura, una carrera técnica, hasta un albañil, si uno es honesto y uno hace bien su trabajo, tú mismo te vas a recomendar con las Así es. personas, ¿no? Entonces vas a tener hasta más pacientes que los que tú tuvieras, que los que no tuvieras, si eres una mala persona, ¿no? Le llaman por ahí gandalla, estafador, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Ahora, ¿usted cómo maneja casos en los que los pacientes buscan resultados irreales que ven en redes sociales, ¿no? Que varios artistas, ¿no? ¿Cómo maneja esos grados, ¿no? De ilusión, porque lo que usted mencionaba, le tiene que aclarar al paciente, oye, yo no hago milagros, ¿no? Pues sí, Puedo dejar bien los dientes, pero ya la cara no. No. exacto, sí, o sea, pues siendo lo más sano que podemos hacer es ser honesto con el paciente. Sí, A veces el paciente llega con unas expectativas de verdad muy altas, donde el ok. paciente no es consciente, ponte de que si hay que hacer mucho tratamiento invasivo y al paciente no le importa, pero es porque no tiene como que el conocimiento, ¿verdad? Sí. De cómo le puede afectar eso más adelante. Sí, Y como te digo, prefiero perder un paciente así que hacerlo y tener una mala experiencia. sí, Yo digo que todos siempre tenemos una mala experiencia, siempre tenemos, y es a veces yo digo que sano, y no somos perfectos, como te digo, no somos dioses, pero siempre y cuando podamos ser lo más honestos con los pacientes y decirles, sabes que yo puedo llegar hasta aquí, sí, claro. vas a sentir mucho la diferencia, vas a tener un resultado, pero ya al punto de que hay pacientes a veces que te piden diseño de sonrisa al momento de terminar un tratamiento de ortodoncia. Y bueno, o sea, en esa parte yo respeto mucho lo que es, como te digo, cada quien con su área. Sí, Yo me enfoco mucho en la ortodoncia, o sea, mi responsabilidad como dentista es velar por mis pacientes de ortodoncia, claro. pero cuido mucho también porque no te voy a recomendar o no voy a enviar a mi paciente a hacer un trabajo, ¿verdad? O sea, también tengo que ser responsable en esa Sí, parte, ¿ok? O sea, si van a tratar al paciente, también darle la mejor opción, la sí, mejor atención y que ese doctor también sea lo más honesto con el paciente. claro.
y explicarle siempre al paciente que el paciente esté también de acuerdo con lo que se va a hacer. Y si no cumple con sus expectativas, pues decirle, pues lo respetamos, pero aquí no lo podemos hacer. Sí, totalmente, ¿no? Por ahí esa ¿Ok? frase, zapatero en sus zapatos, ¿no? Sí. Eso es lo que mejor queda, ¿no? Yo soy mucho de las personas que pienso de que sí, ponte tú, por lo menos en el área de prótesis, hay pacientes ahorita con eso de diseños de sonrisa Ok. que quieren hacerse un sinfín de cosas en los dientes, tallarse los dientes. Las Y carillas, ¿no? ahorita hay tantas cosas que podemos hacer y que son menos invasivas. Por lo menos con un tratamiento de ortodoncia, tú puedes alinear tus dientes, podemos corregir la forma, pero Sí, ya no podemos meternos en tamaño, en color. O sea, yo puedo claro. corregir los chuecos, pero como le digo a mis pacientes, ya usted un diente más grande, hacerte un diente más chico, ya no, ya eso Sí, tiene que ser con la parte de estética. sí. Pero siempre informarle, pues te puede hacer un alargamiento de encía, un blanqueamiento o hacer resinas inyectadas, una resina compuesta y evitamos tallar. Ahorita hay también tallados que son un poquito menos invasivos, Ok. pero explicarle todo eso al paciente, ¿verdad? O sea, de también cuáles son sus ventajas y desventajas a la hora de tomar cualquier tratamiento. Perfecto. Sí, es importante eso, ¿no? Porque ahorita en redes vemos sonrisas hermosas, ¿no? Varios cantantes, ¿no? Que hasta se ponen las carillas, ¿no? Se llama, Sí. ¿no? Y que dicen que es la peor experiencia que pueden haber tenido, Bueno, ¿no? hasta ellos mismos te lo dicen, pero ¿por qué la peor experiencia? Porque ya empiezan a tener cómo es muy importante y, o sea, una mala praxis puede llevar a un paciente a sufrir un problema, Sí, ¿ok? Un desgaste, un problema de sensibilidad, que ese paciente no deje de sentir sensibilidad, llevar a ese paciente a realizarse un tratamiento de endodoncia. sí. Que hasta que no puede Entonces, masticar, ¿no? entonces sí es muy importante y de verdad que eso de tener el grado de conciencia y también serle lo más honesto a los pacientes, para mí es Sí, principal. sí, claro, sí. Entonces, lo que usted comentaba, ¿no? Si cada persona a su especialidad, digo, acá en la medicina, ¿no? Si no te puede ver un médico que no sea, que no tenga el conocimiento y aunque lo tenga, si no está en su competencia, no lo debe hacer. Debe asesorarte y referirte, por ejemplo, el internista te refiere al gastro, te refiere al Claro. neumo, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y doctora, otro punto importante y es acerca sobre eh, ¿usted cree que existe un problema a nivel de que en todo lo que, bueno, reformulo, ¿usted cree que hay un problema de accesibilidad a los tratamientos de ortodoncia? Porque, por ejemplo, no sé, el Instituto de la Aguilita, el IMSS, pues no tiene ese servicio de ortodoncia, porque se argumenta que como no es algo, es algo más estético, nosotros no, mejor hacemos, no sé, extracción de muelas, resinas, etcétera. ¿Usted qué opina acerca de eso? O sea, quiero entender que la pregunta es ofrecer el área de ortodoncia a los servicios públicos. Sí, o si cree usted que el acceso a ortodoncia está limitado. Pues mira, yo digo que sí debería existir esa oportunidad, ¿ok? Porque como te digo, nosotros pagamos todo, prácticamente estamos, todos los que trabajamos siempre pagamos, Sí. ¿verdad? Impuestos, Mm, creo que tenemos el derecho a una salud, a tener una mejor atención sí, y también no quitarle esa atención a todos esos pacientes que de verdad no cuentan con los recursos y que, o sea, es ayudarlos, sí, ¿ok? Pienso y estoy de acuerdo, opino lo mismo, la ortodoncia es un poco costosa, sí. si es, se debería llegar como que a un acuerdo, ¿ok? Ujú, Ponte que no sea el 100%, pero sí darle la facilidad a ese paciente que requiere el claro. tratamiento, pues una ayuda, Sí, como algo programas de apoyo, ¿no? Social, exacto, ¿no? algún programa de apoyo que te diga, bueno, te va a cubrir el 50, el 60% y que Mm, ofrezcan un tratamiento de calidad, buena atención y que le den todo el apoyo necesario que ese paciente necesita, porque como tú dices, si hay pacientes, ponte los pacientes de labio y paladar hendido, son pacientes que necesitan de cirugía, son sí, atenciones que sí son muy costosas y aparte tratamiento de ortodoncia y son tratamientos multidisciplinarios donde no sí, nada más claro. está el ortodoncista, está un otorrino, Sí, y no es una consulta, son son muchas. muchas. Y si es un especialista y hace cuenta, dice, no. Sí, sí creo y sí sería muy bonito de esa parte poder ayudar, Sí, poder apoyar.
¿ok? A esas comunidades que no tienen el acceso, porque cuando mucho tendrán ellos para sobrevivir, Sí, ¿ok? viven al día muchas Exacto, personas, sí. pero cómo tú puedes cambiar o elevar su calidad de vida sería un trabajo comunitario que no estaría nada mal. Sí, perfecto. Entonces ya saben, amigos, una opinión muy buena, ¿no? Yo creo que sí, en un futuro va a llegar a haber algo, de ese tipo, pero sí está algo complicado, ¿no? Por la cuestión económica, ¿no? Sí. Sí, Y doctora, entonces le comentaba, entramos a una parte donde hablamos sobre los mitos, ¿no? ¿Cuáles son esos mitos que hay en el área de ortodoncia que todos los días los pacientes le preguntan o que hay en redes sociales? ok. Bueno, mira, sí existe y sí créeme que batallo mucho con esos pacientes y uno de los principales son donde quieren esperar que el paciente tenga 12, 14 o 16 años para iniciar un tratamiento Ok, intersectivo. No, es que me dijeron que eso no se puede hacer, tenemos que esperar que todos los dientes de leche se le caigan. Eso es mentira. ok. Es sumamente mentira porque como, o sea, si tú ves que el niño ya tiene 8, 9 años, no es lo mismo hacer un tratamiento intersectivo a cuando el paciente está en su pleno crecimiento, que son los 4, 5, 6 años de edad. Sí, A la hora de nosotros hacer un tratamiento de expansión, esas suturas todavía no han cerrado completamente. Y podemos evitarle un tratamiento mucho más invasivo a un niño de 8 o 9 años que tenga que claro. llevar un aparatico allí para sentir la molestia, la incomodidad, a un paciente que va a responder muy bien a temprana edad. Sí. ¿Ok? Ya por ahí, esa es una. Lo otro es que no es que por lo menos los pacientes adultos, es que ya estoy muy viejo para la gracia, doctora. O sea, siempre les digo, hay que hacer como un diagnóstico, ¿verdad? Una valoración clínica, ver cómo está el hueso del paciente, cómo está su higiene, cómo está su salud bucal. Pero si Sí. ese paciente tiene una buena cantidad de hueso, es un paciente candidato que puede llevar tratamiento de Ok. ortodoncia a los 55, 60 años, Sí. siempre y cuando se ejerzan movimientos muy ligeros Sí, también, claro. porque Que no sí, se vamos, realiza, ¿no? Lo que comentábamos, exacto, no ¿no? vamos a hacer un movimiento a un paciente adulto de 65 años como trata un paciente adolescente. Sí, va a variar mucho, ¿no? Y ahí ya a esa edad ya hay más enfermedades. Sí, y Claro, hay por que eso estar se consciente de dificulta, sí, eso. ¿no? ¿Y algún otro mito que usted recuerde? Eh, lo de los aparatos metálicos, eh, bueno, un día tuve un paciente y me dio mucha risa, de verdad, porque el papá le dice a la niña que si eso no le iba a dar cáncer, Ok. ¿ok? Entonces, sí me acuerdo mucho y le dije al señor que no, eso para nada, o sea, que íbamos a ir a corregir un problema, que no tenía nada que ver. Pero hoy en día es algo que, o sea, nosotros todavía es que como te digo, hay tanta información. Sí. Hoy en día también los metales en boca son tóxicos. Como en amalgama, ¿no? Sí. Eso es demasiado orgánico. Y sí, fíjate que he estado investigando qué tanto, y sí, es verdad. O sea, un braque metálico es tóxico, solamente que tenemos, y a nosotros nos enseñaron fue a usar braques metálicos, los Sí. estéticos. Siempre le recomiendo al paciente, pues, le doy como que las ventajas, desventajas de un braque con el otro, pero también tiene mucho que ver el tiempo que lo lleves en boca, cómo está tu higiene, Claro. este, Sistema inmune, ¿no? exactamente, y cómo, o sea, yo digo que todo es un conjunto de cuidados, cómo tú te trates a tu cuerpo también, o sea, Sí. todo tiene que ver. Sí, claro, porque por ejemplo, sabemos que la radiación es un factor de riesgo para cáncer. Así ¿Y es. dónde está? En rayos X, en una tomografía. Pero por una tomografía, por un rayos X, no te va a dar cáncer. Si los técnicos radiólogos o los radiólogos están expuestos por más de 10, 20 años y no tienen su equipo de protección, evidentemente va a haber un riesgo. Entonces, sí me imagino que va un poco en relación a eso. No te va a dar cáncer usar los brackets, ¿no? Obviamente, Sí, sí. Sino, obviamente si los traes 20 años y... claro, claro. claro, sí te puede llevar, o sea, ahí sí te tienes que cuidar, y tienes que ser consciente de lo que puedes provocar. Sí, perfecto. Entonces ya saben, amigos. Doctora, ¿algo más que le gustaría agregar? ¿Algo más que... Pues sí, mira, de la importancia del dentista, ¿ok? Ok, Invitar a todos los papás, a todas las mamás, a que tomen un poquito de conciencia, a que puedan identificar a edades tempranas, o
O sea, ahorita es muy fácil, no es normal que tu hijo duerma con la boquita abierta, Sí. no es normal que tu hijo esté roncando por las noches, en el día, que tu hijo se canse mucho. O sea, son señales de alerta que Sí. ya te están indicando que algo está mal. Tu postura, o sea, lo ideal es que nosotros también le eduquemos a los niños, tú le tienes que ir la lengua en el paladar, Ok. ¿ok? Como el niño siempre tiene que tener sus labios cerrados, no puede tener su boquita abierta. Ya eso es un signo de que el niño no respira por la nariz, sino que está respirando por la boca. Ok. ¿Y por qué debemos respirar por la nariz? Porque cuando respiramos por la nariz, filtramos y limpiamos ese aire, lo purificamos. Pero si Sí. yo respiro por la boca, estoy más propensa a infecciones, alergias, Sí, que claro. es hoy en día el factor común en todos los pacientes pediátricos. Sí, claro. Sí, me imagino que le debe tocar de todo, ¿no? Sí. Doctora, bueno, para cerrar este podcast, ¿cómo lo podemos encontrar en redes sociales? Estamos como Ortolab. Ortolab nos comentaba en Facebook, Instagram. En Facebook, en Instagram, estamos en Torreanco sobre prolongación de 27 de Ok, febrero. y su número telefónico aquí va a estar apareciendo. Ok, es 993-255-5707. Perfecto. Entonces, amigos, vayan a agendar sus citas. Si son de Villahermosa, Tabasco, ya saben. Porque la idea de todo este proyecto es también, siempre que, a las personas que traigamos, darles, potenciarlas, ¿no? A ese hecho, Sí, ¿no? Visibilidad y que, tengan un beneficio, ¿no? Respecto claro, de y te estar aquí. agradezco mucho tu invitación. Sí, entonces, gracias gracias por estar aquí, doctora. Le agradezco mucho su tiempo. Y, algo más que le gustaría decir para despedirse, un mensaje, algo. Bueno, nunca recuerden, o sea, que estamos siempre a tiempo de prevenir. La Ok, clave de toda enfermedad es la prevención. Recuerden que toda enfermedad empieza en boca. Seamos conscientes de lo que estamos comiendo, cómo estamos alimentando a nuestros hijos y prevención empieza en casa. perfecto, amigos. Entonces, amigos, gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final de este podcast. Recuerden, como cada domingo, un episodio más. Y nos vemos hasta otro episodio.